Lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos podría cambiar todo el equilibrio del mundo, y nadie te lo está contando así de claro. Tensiones ocultas, movimientos militares silenciosos y una guerra de información que ya está en marcha. Lo que viene no es especulación, es estrategia pura. Si quieres entender la verdad detrás de lo que los medios no explican, este es tu canal. Suscríbete ahora, deja tu like, comparte este video y comenta qué piensas, porque aquí es donde empieza la información que otros no se atreven a decir. Buenas tardes. Hoy es sábado 25 de abril de 2026 y nos acompaña nuevamente el profesor Mirandi en una conversación que aborda los últimos desarrollos entre Irán, Estados Unidos y los actores regionales implicados. En las últimas horas, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ha confirmado una gira diplomática que incluye Islamabad y Moscú. Paralelamente, en los medios occidentales ha surgido información atribuida a la Casa Blanca, a través de Caroline Leavitt, que sugiere el posible envío de Steve Witkoff junto a Jared Kushner para mantener contactos con representantes iraníes en Islamabad. Sin embargo, según el análisis del profesor Mirandi, no existe actualmente ninguna comunicación directa entre Irán y Estados Unidos, ni negociaciones formales, ni siquiera canales indirectos activos en términos sustantivos. Lo que se observa, sostiene, es una narrativa política difícil de descifrar incluso para observadores experimentados, debido a la naturaleza cambiante y poco transparente de la estrategia estadounidense. Desde esta perspectiva, la interpretación dominante es que Washington intenta proyectar una imagen de debilidad iraní ante la opinión pública estadounidense. La idea sería sugerir que Teherán busca el diálogo como señal de capitulación o presión interna. Este enfoque, según se argumenta, cumpliría dos objetivos: ganar tiempo estratégico o preparar el terreno político para una posible escalada militar. La lógica planteada es clara. Si se afirma repetidamente que Irán busca negociar y luego no se materializa ningún acuerdo, entonces se crea un argumento político que podría utilizarse posteriormente para justificar una acción militar bajo la premisa de que la diplomacia ha fracasado. En paralelo, se destaca el papel de Pakistán como intermediario diplomático. La reciente visita de una delegación iraní a Islamabad se interpreta como una respuesta a esfuerzos previos de mediación por parte del gobierno pakistaní. Según esta versión, el intercambio de mensajes escritos sigue siendo el principal mecanismo de comunicación entre ambas partes, un método que, lejos de ser nuevo, ha sido habitual durante años en la relación indirecta entre Irán y Estados Unidos. El profesor señala además que uno de los representantes iraníes habría enviado un mensaje formal que probablemente será transmitido a Washington a través de canales diplomáticos regionales, consolidando así un patrón de comunicación indirecta más que de negociación directa. En cuanto a la situación de seguridad, se describe un escenario de alta tensión. Aunque no existe una guerra abierta en este momento, ambas partes, Irán y Estados Unidos, estarían realizando preparativos estratégicos. Washington habría incrementado su presencia militar en la región, mientras que Irán, por su parte, también habría reforzado sus capacidades defensivas en las últimas semanas. Este equilibrio inestable se desarrolla en un contexto más amplio: el impacto económico global derivado de la situación en el Estrecho de Hormuz. Según esta interpretación, las restricciones y tensiones en esta vía marítima clave han contribuido a una presión creciente sobre los mercados internacionales de energía y comercio. El análisis recuerda que antes del conflicto reciente, el tránsito marítimo en la región era completamente abierto. Sin embargo, tras el inicio de las hostilidades, Irán restringió el paso de ciertos buques vinculados a países considerados hostiles,
mientras permitía el tránsito de embarcaciones de otras naciones como Rusia, China o Irak. Posteriormente, tras acuerdos de alto el fuego, se produjo una relajación parcial de estas restricciones. No obstante, nuevas decisiones políticas, incluyendo sanciones y bloqueos adicionales por parte de Estados Unidos, revirtieron parcialmente esa apertura, reintroduciendo tensiones en la región marítima. El resultado, según este análisis, es una situación en la que la economía global continúa deteriorándose progresivamente, no por combates directos constantes, sino por la acumulación de restricciones, sanciones y medidas de presión cruzadas que afectan el comercio internacional. En este contexto, se menciona también la actividad de la Guardia Revolucionaria Iraní, IRGC, que recientemente habría escoltado buques en el Golfo de Omán para evitar su interceptación por fuerzas navales estadounidenses. Este tipo de operaciones se interpreta como un indicio de que podrían aumentar los enfrentamientos limitados entre fuerzas navales, aunque sin llegar todavía a una guerra abierta. La evaluación general es que, mientras el alto el fuego se mantenga, Irán continuará protegiendo sus rutas marítimas estratégicas, lo que podría derivar en enfrentamientos puntuales. Sin embargo, cualquier ruptura del acuerdo actual podría escalar rápidamente hacia una confrontación más amplia que incluiría ataques con misiles, drones y operaciones aéreas. El escenario descrito, por tanto, no es de guerra total, pero sí de una tensión sostenida con potencial de expansión. En el análisis de la situación interna iraní, surge una cuestión recurrente en el debate internacional: la supuesta fractura de liderazgo en Teherán. Desde ciertos sectores en Occidente, incluida la narrativa asociada al expresidente Donald Trump, se ha intentado proyectar la imagen de un sistema político dividido, con facciones enfrentadas y una estructura de poder inestable. Sin embargo, el profesor Mirandi rechaza de forma categórica esa interpretación. Desde su punto de vista, se trata de una narrativa política construida dentro de un marco más amplio de lo que describe como lenguaje propio de la era imperial, una retórica que reduce complejidades estatales a simplificaciones estratégicas y que, en su opinión, ignora la realidad institucional de Irán. En este análisis se plantea que el discurso público occidental sobre Irán, Hezbolá y otros actores regionales no responde únicamente a diferencias políticas legítimas, sino a una continuidad histórica de propaganda geopolítica. Se afirma que muchas de estas narrativas son amplificadas por medios de comunicación, centros de análisis y figuras políticas que, aunque puedan discrepar entre sí en otros asuntos, coinciden en su enfoque hacia Irán. En este contexto, se subraya que el sistema político iraní opera bajo una estructura institucional definida, con un marco constitucional claro. El liderazgo supremo, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional y otras instituciones estatales funcionan dentro de una jerarquía establecida, donde las decisiones estratégicas se toman de forma coordinada. Se menciona específicamente el papel del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, compuesto por altos representantes del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como figuras militares y representantes de liderazgo. Según esta visión, este órgano actúa como núcleo central en la formulación de decisiones estratégicas, incluyendo la gestión de negociaciones internacionales. El profesor sostiene que no existe evidencia de fragmentación institucional significativa. En su lugar, describe un funcionamiento estatal que, desde el exterior, puede ser malinterpretado como opaco, pero que internamente mantiene continuidad administrativa y política. Asimismo, se argumenta que ciertas informaciones difundidas en medios internacionales, como supuestos cambios en la delegación negociadora iraní o la supuesta destitución de figuras clave, no tienen base verificable dentro del sistema iraní y responden más bien a dinámicas de guerra informativa.
Desde esta perspectiva, estas narrativas cumplen varias funciones. En primer lugar, pueden utilizarse para influir en la opinión pública interna de Irán, con el objetivo de generar incertidumbre o presión psicológica. En segundo lugar, pueden servir para justificar posibles cambios de política en Washington, incluyendo la posibilidad de aumentar la presión militar o económica bajo la premisa de inestabilidad interna del adversario. No obstante, el análisis sostiene que estos intentos de influencia tienen un impacto limitado dentro de Irán, donde la población, según esta interpretación, está acostumbrada a un flujo constante de información contradictoria procedente de medios occidentales. Esto habría reducido la eficacia de la propaganda externa en términos de impacto social o político interno. Por otra parte, se introduce un elemento clave en el análisis estratégico: la relación entre la política interna estadounidense y su postura hacia Irán. Se sugiere que parte del discurso público en Washington está dirigido no solo a Irán, sino también a la base política interna del propio presidente, especialmente en un contexto donde la guerra o escalada militar puede resultar políticamente impopular. En este sentido, la narrativa de Irán no está dispuesto a negociar o Irán está dividido podría servir como herramienta para justificar futuras decisiones estratégicas, al tiempo que se proyecta la imagen de que Estados Unidos ha agotado todas las vías diplomáticas posibles. El análisis también señala tensiones internas dentro de la estructura política estadounidense, incluyendo cambios en altos cargos militares y debates sobre la dirección estratégica del país. Desde esta perspectiva, se sugiere que las divisiones más significativas no se encuentran en Teherán, sino en Washington. Finalmente, se concluye que la percepción de fragmentación en Irán forma parte de una construcción narrativa más amplia, utilizada en el contexto de la rivalidad geopolítica actual. Una narrativa que, según esta lectura, busca influir simultáneamente en la opinión pública internacional, en la política doméstica estadounidense y en la dinámica de negociación entre ambos países. En el terreno de la comunicación política y la guerra informativa, ha surgido recientemente un caso que ilustra con claridad la dinámica actual entre propaganda, medios de comunicación y percepción pública. Se trata de la supuesta liberación de 8 mujeres por parte de la administración de Donald Trump, un episodio que rápidamente circuló en redes sociales y fue amplificado por diversas figuras públicas. Según el análisis del profesor Mirandi, esta historia carece de fundamento verificable. Se describe como un ejemplo de narrativa fabricada, o como mínimo, gravemente distorsionada, diseñada para reforzar una imagen política concreta. En este caso, la idea de un liderazgo fuerte que logra concesiones mediante presión diplomática o militar. El argumento central es que este tipo de relatos no solo buscan influir en la percepción internacional de Irán, sino también consolidar apoyo político interno en Estados Unidos. La construcción narrativa permite presentar a determinadas figuras políticas como decisivas en la resolución de crisis inexistentes o exageradas, reforzando así su posición ante sus propias audiencias. Dentro de este contexto, se menciona también el papel de figuras mediáticas internacionales, incluyendo presentadores y comentaristas que amplifican o reproducen estas historias. El debate gira en torno a si estos actores actúan con conocimiento pleno de la falta de veracidad de la información o si, por el contrario, operan dentro de un ecosistema informativo donde la verificación es secundaria frente al impacto mediático. El profesor sugiere que, en la actualidad, existe una mayor capacidad del público global para identificar y cuestionar este tipo de narrativas. A diferencia de décadas anteriores, donde la información circulaba con menos resistencia crítica, hoy las redes sociales y la multiplicación de fuentes alternativas han reducido la eficacia de la propaganda tradicional. No obstante, se reconoce que esta transformación no elimina por completo la influencia de los grandes medios, especialmente en contextos de crisis internacional, donde la información incompleta o sesgada puede seguir teniendo un impacto significativo.
En paralelo, se introduce una reflexión más amplia sobre el uso de acusaciones graves en conflictos geopolíticos, particularmente aquellas relacionadas con derechos humanos, violencia sexual o crímenes de guerra. Se argumenta que, en múltiples ocasiones históricas, han circulado narrativas no verificadas o exageradas con el objetivo de deslegitimar a determinados actores estatales. En este sentido, se plantea que la repetición de acusaciones, incluso sin pruebas sólidas, puede contribuir a construir marcos interpretativos duraderos en la opinión pública internacional, afectando la percepción de conflictos complejos. El análisis se extiende también al caso de Gaza y otros escenarios regionales, donde se sugiere que la cobertura mediática occidental tiende a simplificar o seleccionar información de forma estratégica. Según esta lectura, esto genera una desconexión entre los hechos en el terreno y la narrativa dominante en ciertos medios. Se destaca además el papel creciente de la evidencia visual, incluyendo videos generados o manipulados mediante inteligencia artificial, en la construcción de narrativas políticas. Este fenómeno añade una nueva capa de complejidad, ya que dificulta la distinción entre información auténtica y contenido diseñado para influir emocionalmente en la audiencia. El profesor argumenta que esta evolución tecnológica ha intensificado la llamada guerra narrativa, donde la batalla no se libra únicamente en el terreno militar o diplomático, sino también en el espacio digital y mediático. En este contexto, se observa un cambio en la percepción global. Según este análisis, cada vez más sectores de la opinión pública internacional muestran escepticismo hacia las narrativas oficiales, especialmente cuando éstas entran en conflicto con imágenes o informes alternativos provenientes de zonas de conflicto. Finalmente, se concluye que la credibilidad de las narrativas políticas depende cada vez más de su coherencia interna y de su capacidad de resistir el escrutinio público global. En un entorno informativo saturado, la confianza se convierte en un recurso tan estratégico como la propia influencia militar o económica. En esta última parte del análisis, la conversación se centra en la dimensión estratégica de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, particularmente en lo relativo a los principales puntos de fricción que continúan bloqueando cualquier avance significativo. Desde esta perspectiva, se subraya que cualquier posible acuerdo no depende únicamente de declaraciones diplomáticas, sino de la implementación efectiva de compromisos previos. El argumento central es que no puede existir una nueva fase de negociación mientras las obligaciones ya acordadas no se hayan cumplido de manera íntegra por ambas partes. Este principio, según el análisis expuesto, se ha convertido en un punto clave de la postura iraní actual. La experiencia previa, especialmente en relación con acuerdos anteriores como el JCPOA, ha influido en una mayor cautela por parte de Teherán, que insiste en la necesidad de verificación antes de cualquier avance adicional. En este contexto, se destaca que la cuestión nuclear sigue siendo un tema técnicamente negociable, pero políticamente condicionado por la desconfianza acumulada entre ambas partes. La posición iraní, según esta interpretación, no es de rechazo absoluto a la negociación, sino de rechazo a cualquier proceso que implique concesiones unilaterales. Por otro lado, se introduce el concepto de salida política para la administración estadounidense. Se sugiere que dentro de Washington existe la búsqueda de una fórmula que permita reducir la tensión sin aparecer como una retirada estratégica. Sin embargo, esta opción se ve limitada por presiones internas y externas, incluyendo la influencia de actores aliados de Israel dentro del sistema político estadounidense. El análisis menciona un ejemplo concreto en el ámbito marítimo, relacionado con el Estrecho de Hormuz. En este caso, se describe cómo ciertas decisiones operativas, como el tránsito o restricción de buques,
han sido utilizadas como herramientas de presión política por ambas partes. Se argumenta que en un momento determinado existió la posibilidad de desescalar la situación mediante una flexibilización mutua de medidas. Sin embargo, decisiones posteriores llevaron a una nueva escalada, cerrando parcialmente esa ventana de oportunidad diplomática. En este marco, se plantea que la dinámica actual está marcada por una lógica de acción y reacción, donde cada medida de presión genera una contramedida equivalente, dificultando la estabilización del conflicto. Asimismo, se introduce el análisis de la estrategia iraní a largo plazo, que según esta interpretación busca aumentar la presión económica y estratégica sobre Estados Unidos con el objetivo de reorientar sus prioridades. En otras palabras, forzar una reconsideración de alianzas y compromisos regionales, particularmente en relación con Israel. No obstante, se reconoce que este objetivo enfrenta importantes obstáculos estructurales, tanto por la profundidad de la alianza entre Estados Unidos e Israel, como por la complejidad del sistema político estadounidense. En el plano regional se analiza también el papel de actores como Arabia Saudí y otros países del Golfo, cuya implicación en la arquitectura de seguridad regional es considerada fundamental. Se argumenta que sin el apoyo logístico, territorial y político de estos estados, las operaciones militares estadounidenses en la región serían significativamente más limitadas. Este punto conduce a una reflexión más amplia sobre la responsabilidad compartida en los conflictos regionales, especialmente en lo que respecta al uso del espacio aéreo, bases militares y apoyo logístico proporcionado por terceros países. El análisis se extiende brevemente a la situación en Ucrania, donde se menciona el papel del gobierno ucraniano en la búsqueda de acuerdos de cooperación militar o tecnológica con actores externos, incluyendo países del Golfo. Este movimiento se interpreta como parte de una estrategia más amplia de diversificación de alianzas en un contexto de presión militar continua. Sin embargo, se sugiere que este tipo de acuerdos tienen un impacto limitado en el equilibrio estratégico general, debido a las capacidades militares ya establecidas de los principales actores regionales. En cuanto al futuro inmediato, se advierte que las condiciones climáticas y geográficas del Golfo Pérsico podrían añadir una nueva capa de dificultad operativa en los próximos meses, afectando potencialmente la movilidad militar y la estabilidad regional. Finalmente, el análisis concluye con una reflexión sobre la fragilidad del equilibrio actual. Aunque no existe una guerra abierta de gran escala en este momento, la combinación de tensiones marítimas, disputas diplomáticas, guerra informativa y competencia regional mantiene la situación en un estado de inestabilidad constante. El escenario descrito no es el de una crisis resuelta, sino el de un conflicto contenido, donde cualquier decisión política o militar podría alterar rápidamente el equilibrio existente.